Hola amigos de Sal Global. Hemos hablado en otro documental sobre el continente más grande del mundo, que es Asia. Pero hoy, en esta oportunidad, hablaremos del segundo continente más extenso, más grande del territorio global. Y gran parte de su ocupación cubre la parte occidental de la Tierra. Las Américas, con una superficie de más de 42.000 kilómetros cuadrados, es la segunda masa de tierra más grande del planeta y cubren 8% de la superficie total del planeta y 30% de la tierra emergida. Y además concentran más o menos un 12% de toda la población del mundo. Debido a su gran tamaño superficial de la Tierra, en muchas culturas se divide las Américas en 4 partes: América del Norte, América Central, las Antillas y América del Sur. Algunos geógrafos consideran a América Central y las Antillas como una subregión dentro de América del Norte. Atendiendo a sus características culturales, se distinguen América anglosajona y América Latina. América comenzó a tener un contacto masivo y significativo con el Viejo Mundo a partir de 1492 por Cristóbal Colón, aunque existen vestigios de asentamientos vikingos datados en el siglo XI y que forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La población americana está constituida por los descendientes de 3 grandes grupos étnicos y su mezcla: amerindios y esquimales, que constituyeron los habitantes autóctonos de América; europeos de origen británico, español, francés, portugués, alemán, italiano y holandés sobre todo, y africanos negros descendientes de esclavos. Hay también otros emigrantes más recientes, como los asiáticos de Oriente Medio y Lejano. América, especialmente Latinoamérica, soporta una crisis socioeconómica muy grave y desde hace mucho tiempo. Esta crisis se caracteriza por muchas deudas externas, también por pobreza, por desempleo, por desnutrición en algunos países, alta mortalidad, falta de medicinas, delincuencia, inseguridad, migración. Es decir, la mayoría del pueblo latino vive en situaciones de, podríamos decir, miseria o de exclusión. La brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco es extremadamente ancha. La pobreza existente en América Latina es un reflejo de la gran desigualdad que atenta contra el crecimiento económico, que dificulta los procesos de integración e impide que se den las condiciones deseadas para afrontar las exigencias del desarrollo y garantizar la seguridad del continente. La inestabilidad social que genera la pobreza impulsa a la adopción del delito como un medio para obtener riqueza. No importa para muchos si su aceptación posee o no legalidad. El siglo XIX fue el siglo de la explosión demográfica. En ese periodo la humanidad creció más de lo que había crecido en miles de años. Pero de la misma manera como esto sucedió, continuaron produciéndose nuevos acontecimientos que generaron hambre en la India, Irlanda, China y la Unión Soviética, por mencionar algunas de las regiones del mundo más importantes que fueron afectadas. Curiosamente, estas grandes crisis no afectaron mayormente a los países del mundo occidental. A
pesar de las crisis, de la injusticia, de la pobreza, de todo lo que caracteriza Américas y especialmente América Latina, no podemos dejar al lado la gran influencia que tiene todo el pueblo en su religiosidad. La religiosidad es como una fuerza fundamental en el desarrollo de los gobiernos, de las sociedades, mayormente la influencia católica por los pueblos que venían como conquistadores, pero últimamente, en estos últimos 100 años, también las iglesias evangélicas marcan una gran influencia en todo el continente. Bueno, cuando uno habla de América Latina, de América del Norte, como conocemos hoy día las divisiones territoriales, es evidentísimo que la cuestión religiosa ha sido fundamental en la evolución de estas sociedades. Cuestión religiosa que ha sido importante porque ha ido abriendo espacios para permitir que la pluralidad de fe pueda expresarse con libertad. La influencia, por ejemplo, cuando se habla del bicentenario en todos los países de América Latina, del hecho religioso es evidente. Pero los historiadores olvidan, y sobre eso yo pude hacer algo con otros especialistas en América Latina, olvidan los aportes del protestantismo para la configuración de las repúblicas. Y eso lo recordamos en un libro que publicó hace poco tiempo la Fraternidad Teológica Latinoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México, para recuperar memoria histórica. Si el rol que han jugado las tradiciones religiosas protestantes es fundamental. Pero lo cierto es que hoy día en América podemos hablar del continente que mayor militancia cristiana tiene. La absoluta mayoría son católicos, y eso se reconoce, y fue una de las situaciones que resultó en la elección del Papa Francisco, porque iba desde Argentina, desde el continente latinoamericano o subcontinente, donde mayor presencia católica activa hay. Hoy día uno puede decir tranquilamente que alrededor del 80% en algunos países, 60% en otros, la composición religiosa está asentada en lo católico, pero hay un fortísimo aumento de la presencia evangélica, de la presencia protestante. Bueno, tenemos la problemática en América Latina y en América en general de ser un continente, entre comillas, descubierto. Nuestra cultura autóctona, con su idea religiosa, casi no está presente hoy día en nuestra cultura. Así que todo lo que sabemos en religiosidad, en filosofía, en las artes en general, aún en lo económico, ninguna de estas cosas ha nacido como idea primigenia en la América, sino que nos ha venido de afuera. A América del Norte, desde Inglaterra, desde Francia, a América del Sur, generalmente España y Portugal, y cada uno de ellos llegó con sus propias ideas, con su propia cosmovisión, y con distinto énfasis. Los que llegan a Norteamérica son personas con motivaciones religiosas, puritanos prácticamente, huyendo de una persecución religiosa, vienen con una expectativa especial cuando llegan a América, mientras que España aborda la problemática del descubrimiento de América y la conquista de América, lo aborda desde la perspectiva económica, poder, influencia y hegemonía, en lo político, en lo económico, en lo religioso, porque ¿quiénes son los que vienen en cada una de estas encomiendas que se mandan hacia América? Son el sacerdote, el gobernador y el jefe militar. Esas tres áreas que hasta el día de hoy hacen la base de cualquier sociedad. Así llega, con distintas perspectivas. A América no se llega con la idea, desde España no se llega con la idea de evangelizar, se llega con la idea de explotar, de sacar provecho de un nuevo territorio que se ha conquistado. Entonces, desde un comienzo, entonces, para América Latina especialmente, no tanto como para Estados Unidos o Norteamérica,
se nos crean problemas de explotación, de abuso del hombre por el hombre y también de no entender realmente lo que la religión cristiana ofrece al individuo como persona, porque es como algo que viene adyacente a la motivación principal. Al comienzo del siglo XX aparece una fuerza evangelizadora que abarca todo el continente latino. Esa fuerza evangelizadora, comparado con lo que era el evangelismo de los españoles, no era exactamente lo que muchos pensaban. Si uno toma datos estadísticos, en Chile, alrededor del 65% se reconoce como católicos y alrededor de un 20% como evangélicos. Hay países, particularmente en Centroamérica, donde la presencia evangélica es mucho más fuerte. Pero esto no es producto de la casualidad. Hubo todo un trabajo misionero, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, en que llegaron misioneros de diferentes partes con el propósito evangelizador, de disputar también el terreno legal, el terreno social a la Iglesia Católica que imperativamente imponía sus criterios. Y todo eso fue contribuyendo para que ese trabajo evangelizador resultara en lo que aparece hoy día como evidencia de pertenencia religiosa. Cuando el movimiento pentecostal a comienzos del siglo XX aparece, su fuerza evangelizadora fue tremenda. Y esa fuerza evangelizadora se volcó hacia los sectores populares que son los mayoritarios dentro de las poblaciones de América Latina. Hoy día, por ejemplo, tomando el caso de Chile, pero que se repite también en otros países de América Latina, del 100% de evangélicos, el 80% son militantes de iglesias pentecostales. Hay una gran variedad de iglesias pentecostales. El tema de la división, de la atomización es una de las características del movimiento pentecostal. Pero sin embargo, esa gran división es la que también incentiva el propósito evangelizador. Porque cuando se crea una congregación pentecostal, rápidamente trabajan para llevar la mayor cantidad de gente posible a que militen dentro del ámbito de la fe. Nadie se atreve a desconocer la gran influencia que tenían los primeros misioneros norteamericanos también en el continente latino. Por otro lado, la revolución industrial en nuestro continente ha provocado grandes y múltiples cambios. También la Iglesia Evangélica Protestante ha aportado y ha colaborado en el desarrollo económico de muchas economías más sanas y más estables en las Américas. Nos queda otra pregunta. ¿Cuál ha sido el aporte de la Iglesia chilena hacia los otros países latinos? Bueno, la influencia de la presencia misionera norteamericana fue muy importante hacia fines del siglo XIX y en los primeros 50 años del siglo XX. La presencia fue fundamental, pero después los países latinoamericanos, las sociedades latinoamericanas, las iglesias evangélicas que se crearon fueron adquiriendo conciencia de su nacionalidad y ese trabajo misionero perdió, yo diría, un poco vigencia, porque el trabajo evangelizador y misionero lo empezaron a asumir los nacionales de cada uno de los países. Entonces, hay una memoria histórica que no se debe olvidar, que la presencia misionera norteamericana fue fundamental para instalar a las tradiciones evangélicas, especialmente las tradiciones misioneras, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, los metodistas, los congregacionalistas, iglesias que fueron básicas para abrir
espacios no solo religiosos, no solo testimoniales, sino que también para cambiar los panoramas políticos y los panoramas legales y llegar a los momentos en que hoy estamos, en que la pluralidad desde el punto de vista de expresión de fe está dada y está cautelada por las propias legislaciones que los estados han ido construyendo. Acá, en América Latina, fuimos beneficiarios del trabajo misionero norteamericano y también a veces europeo. Ese trabajo misionero después se asumió pedagógicamente por las iglesias nacionales y hoy día en diferentes iglesias nacionales evangélicas de América Latina están enviando misioneros a diferentes partes financiados por las propias congregaciones. Y esa es una tarea muy relevante que hay que reconocer. Ya no hay tanta dependencia desde el punto de vista económico, que fue un aporte importante también de los misioneros que llegaban desde otros países a América Latina, sino que hoy día eso se está revirtiendo, en el sentido de que las propias iglesias nacionales de América Latina están enviando a otros países de América Latina, a Europa, incluso a África, al Medio Oriente, al Oriente, están enviando misioneros y financiándolos. Entonces, este trabajo testimonial misionero es un trabajo que se ha pluralizado, y se ha pluralizado muy positivamente. Después tuvimos una explosión demográfica enorme a fines del siglo XIX, se ha duplicado la cantidad de habitantes, provoca hacinamiento, han habido cambios culturales tremendos en América, no estábamos preparados para algunas cosas. Llega la revolución industrial, por ejemplo, y nosotros pasamos de una cultura agrícola, campesina, a una cultura urbana, fabril. Trabajo, hacinamiento, se crean poblaciones, se crece en forma explosiva y empieza explotación otra vez del hombre por el hombre. Y la religión, muchas veces a la vista de los latinoamericanos, muchas veces la religión estaba siendo como usada por los sectores conservadores de la sociedad para que la gente esté tranquila, no se rebele y acepte. Bueno, nosotros tenemos, ya dijimos, la primera influencia que vino de España con un catolicismo romano muy a ultranza, muy conservador, un catolicismo romano que no vino realmente a solucionar los problemas, sino que a imponer una religión. De hecho, se destruyó casi todo lo que era la religión popular y se adaptó al catolicismo romano, pero no una predicación del Evangelio como nosotros lo entendemos. Esfuerzos han habido a través de la historia, algunos sectores de Inglaterra trataron